Hola, vamos a ver hoy en cinemática el movimiento rectilíneo uniforme. Es un tipo de movimiento muy común en la naturaleza y es el más simple de describir matemáticamente. ¿En qué consiste? Es el movimiento cuando una partícula u onda se mueve a velocidad constante, es decir, no cambia con el tiempo. Esto tiene una consecuencia, como la aceleración se define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, cómo cambia la velocidad en el tiempo, va a ser cero. ¿Por qué? Porque como no va a haber cambios en la velocidad, la aceleración, no va a haber, como va a haber esa variación, va a ser cero. ¿Cómo lo describimos o relacionamos con el tiempo y la posición? De la siguiente manera. Recordemos que por definición en cinemática la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es una ecuación diferencial sencilla porque esta es constante. Podemos usar separación de variables de la siguiente manera, es decir que si de x sobre de t es igual a b es constante, podemos hacer lo siguiente. Pasemos a este lado, que el diferencial de x por la velocidad por el diferencial del tiempo es separable. Integramos a ambos lados de la ecuación. Incluso aquí podemos dejarla la velocidad por fuera porque es constante, entre una posición inicial y una posición cualquiera. Acá entre un tiempo igual 0 y un tiempo cualquiera. Al resolver esas integrales obtenemos lo siguiente: x menos x sub 0 va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Esta ecuación simple es la que me va a relacionar la posición con la velocidad y funciona cuando la velocidad es constante. Vamos a ver varios casos en la naturaleza donde la velocidad es constante, una partícula cualquiera, pero por ejemplo casos como el sonido o la luz se mueven mediante de esta manera, así que esta ecuación es válida para estos fenómenos. Veamos un ejemplo. Veamos el sonido. El sonido pues es una vibración de presión que se transmite en cualquier medio, sea sólido, líquido o gaseoso. El sonido en el aire se mueve en una velocidad que depende de la temperatura, pero más o menos hay una velocidad promedio que es alrededor de los 340 metros por segundo de forma constante. Este es un caso en que podemos usar la ecuación que encontramos hace poco, que la posición con respecto a un punto de referencia es la velocidad por el tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. Se escucha un rayo. Tenemos un rayo, ¿cierto?, que cae a una distancia que desconocemos. Encontramos que el sonido llega a 3.4 segundos después de haberse visto el rayo. ¿Qué sucede? El rayo, obviamente la luz tiene que viajar, pero en la Tierra la velocidad de la luz es casi instantánea, porque son más de 300.000 kilómetros por segundo, lo cual es insignificante el tiempo que demora la luz en llegar. Entonces podemos preguntar lo siguiente: si se oyó el trueno, el sonido del rayo, 3.4 segundos después, con respecto a un observador, ¿a qué distancia cayó el rayo del observador? Esa es la pregunta, ¿cierto? Anotémosla. ¿A qué distancia cayó un rayo de un observador bajo estas condiciones? Bueno, tenemos un observador cualquiera. Hagamos un esquema simple de un rayo. Podemos decir que este es un rayo que cayó a una distancia. La pregunta es: ¿a qué distancia? Si se oyó un tiempo después de 3.4 segundos. Hagámoslo de la siguiente manera. Si retomamos esta ecuación, vamos a ver que nuestro sistema de referencia va a ser el observador. Por tanto, esta x sub 0 será 0 en este caso. La ecuación se nos reduce a lo siguiente: la distancia es la velocidad del sonido por el tiempo, lo cual lo podemos reemplazar directamente porque ya tenemos todos los datos.
La velocidad del sonido es de 340 metros por segundo multiplicado por el tiempo, que es 3.4 segundos. Esto nos da que la velocidad, que la distancia recorrida por el sonido hasta el observador es de 1156 metros, un poco más de 1 kilómetro. Vemos cómo utilizamos de una forma sencilla esta ecuación para el movimiento de un tipo de movimiento rectilíneo uniforme en el sonido. Veamos otro ejemplo. Otro caso de tipo de onda que se mueve a velocidad constante de forma rectilínea es la luz. ¿Sí? La luz, dijimos que en la Tierra, debido a que la velocidad de la luz es bastante grande, sabemos que son aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo en términos prácticos. En la Tierra pues es casi instantánea por el tamaño de la Tierra, pero en el espacio no es una velocidad infinita, es una velocidad más bien pequeña comparada con las distancias que hay entre los diferentes cuerpos celestes. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuánto demora, o sea el tiempo, la luz en llegar a la Tierra? Si sabemos que el radio o la distancia de la Tierra a la Luna es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Es una distancia media, pero podemos hacer una buena aproximación. Bueno, si utilizamos la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, tenemos lo siguiente: x menos x sub 0 es la velocidad, en este caso de la luz, por el tiempo. Nuestro sistema de referencia es el Sol y la Tierra, por tanto esta desaparece. Tenemos esta distancia, tenemos esta velocidad, podemos encontrar el tiempo despejándolo. O sea que x sobre bl es igual al tiempo. De aquí reemplazamos. Esto de arriba serían 150. Hagámoslo bien. Serían 150 millones de kilómetros. Mire que los podemos dejar en kilómetros, porque vamos a ver lo que sucede. 150 millones de kilómetros sobre 300.000 kilómetros por segundo. Kilómetro se cancela y quedaría 1 sobre segundo, o sea, segundo en total. Esto da un resultado de 500 segundos, que es lo mismo de 8 minutos más 20 segundos. De esta manera hay muchas aplicaciones para el movimiento rectilíneo uniforme en cinemática. Hasta pronto.